El padre acaudalado estaba devastado, pasando interminables días y noches junto a su pequeña, en estado de coma sin encontrar consuelo, hasta que un jovencito desconocido apareció en la habitación y pronunció con una seguridad asombrosa: «Mi melodía despertará a tu hija». El millonario lo miró con incredulidad, pero al escuchar la primera nota musical, sintió que su mundo se desmoronaba. El pitido monótono de los monitores cardíacos era el único indicio de vida en ese cuarto silencioso. Elena, una dulce niña de 7 años, hija única de Alfonso, y Adriana permanecía en coma desde hacía exactamente 4 semanas. Sus delicadas pestañas reposaban sobre su rostro blanquecino, y su diminuto pecho se movía suavemente asistido por equipos médicos. Con cada día que pasaba parecía alejarse más, como si se estuviera desvaneciendo gradualmente, escapándose del alcance de su padre, quien velaba inmóvil a su lado, convertido en un monumento al sufrimiento. Resultaba doloroso ver a aquella niña antes tan vivaz ahora batallando silenciosamente entre la vida y la muerte. La tragedia sucedió en una curva sinuosa de la carretera costera al atardecer de un día lluvioso. Alfonso, empresario exitoso y padre dedicado, viajaba con su familia hacia su residencia veraniega cuando un camión fuera de control invadió su carril. La colisión fue catastrófica. Al despertar en el hospital, Alfonso recibió la devastadora noticia. Adriana, su amada esposa, había fallecido instantáneamente. Y Elena sobrevivió pero no recobraba la conciencia. Coma profundo, explicaron los médicos. Múltiples fracturas, daño neurológico y un diagnóstico desalentador. Debe prepararse para lo peor, señor Álvarez. Existe la posibilidad de que no despierte. Desde entonces, Alfonso se transformó completamente. El exitoso empresario elocuente y decidido se desvaneció. En su lugar quedó un padre destruido, consumido por el remordimiento y la angustia. La mansión quedó abandonada mientras él se negaba a abandonar el hospital. Reemplazó los elegantes trajes por ropa descuidada y las juntas ejecutivas por plegarias silenciosas. Ignoraba las llamadas, desatendía los informes. «Necesita descansar», insistían los médicos. Él los ignoraba por completo. No encontraba paz mientras su pequeña mantuviera los ojos cerrados. «Debería haber sido yo quien muriera», murmuraba en la penumbra de la habitación noche tras noche. Pero solo el silencio de su hija respondía a sus lamentos. Sin embargo, aquella tarde sofocante, algo inexplicable sucedió. La puerta de la habitación se abrió despacio sin anuncio previo. Alfonso alzó la vista esperando encontrar a una enfermera. En su lugar apareció un niño, pequeño, de aspecto humilde, con el rostro manchado y una serenidad impropia de su edad. Llevaba ropa gastada y los pies descubiertos. Entre sus manos sostenía una flauta de madera pulida y oscurecida por los años. El pequeño se detuvo en el umbral, miró a Alfonso con determinación y pronunció palabras que parecían surgir de un sueño. «Mi música despertará a su hija». El padre se incorporó bruscamente. «¿Qué has dicho? ¿Quién te permitió entrar?» Pero el niño permaneció impasible. «Ella necesita escuchar. Está intentando volver». Alfonso se aproximó tenso, con los ojos enrojecidos por el insomnio prolongado. «Niño, esto no es un juego. Márchate, antes de que llame a seguridad». Pero el pequeño simplemente elevó la flauta. «Escuche, por favor». Y antes de que Alfonso pudiera evitarlo, la melodía comenzó. Las primeras notas atravesaron el ambiente con una intensidad casi sobrenatural. Era dulce, pero transportaba algo doloroso, una memoria lejana. Alfonso abrió los ojos sobresaltado. La melodía no podía ser real. Sus piernas quedaron paralizadas. «No, esto es imposible», susurró avanzando tembloroso hacia la cama. Era la misma nana que Adriana le cantaba a Elena cada noche desde su nacimiento. Era una melodía simple, compuesta por ella misma, jamás registrada ni escrita. Nadie más en el mundo la conocía. Y sin embargo allí estaba emanando de aquella flauta. Alfonso llevó su mano temblorosa hacia su boca, sintiendo el corazón latir desbocadamente. La habitación pareció contraerse a su alrededor, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. Y entonces por el rabillo del ojo lo percibió.
El dedo meñique de la mano izquierda de Elena realizó un movimiento. Un gesto minúsculo casi imperceptible, pero indudablemente real. Se acercó rápidamente con los ojos desorbitados. Elena silencio absoluto. El dedo permanecía inmóvil. Había sido producto de su imaginación. El agotamiento jugándole una mala pasada. Las notas de la flauta persistían delicadas infiltrándose en cada fibra de su ser. Alfonso se derrumbó en la silla observando al pequeño como si contemplara una aparición. ¿Quién eres realmente? ¿Y cómo conoces esa melodía? El eco de la última nota aún vibraba en el ambiente cuando Alfonso se incorporó despacio, como si caminara sobre cristales rotos. Su corazón martillaba contra su pecho. Volvió a mirar el dedo de su pequeña. Continuaba sin moverse, pero la incertidumbre lo devoraba. Realmente sucedió. Algo en su interior le gritaba que sí. Era como si el espíritu de Elena hubiera parpadeado momentáneamente. Giró lentamente hacia el niño que permanecía inmóvil, flauta en mano, como si comprendiera perfectamente sus acciones. La tranquilidad del pequeño solo intensificaba el enigma. Alfonso se aproximó cautelosamente, respirando entrecortadamente. ¿Quién eres?, preguntó ahora sin ira, solo con perplejidad. El niño bajó el instrumento y tragó saliva. Sus ojos oscuros reflejaban una sabiduría inexplicable para su edad. «Me llamo Bernardo», contestó con voz suave, casi tímida. Alfonso abrió la puerta y señaló el pasillo con un gesto brusco. No era una orden, era angustia contenida. «Vamos a hablar afuera», indicó. No deseaba elevar la voz frente a Elena. En el corredor, alejado de los ojos vigilantes del personal médico, Alfonso se apoyó contra la pared, cruzó los brazos y clavó su mirada en el niño. «¿De dónde conoces esa melodía? ¿Quién te ha mandado? Dime la verdad». Bernardo vaciló por un momento antes de comenzar su relato. «Yo conocía a su esposa, doña Adriana». Las palabras cayeron pesadamente en el aire. Alfonso se irguió conteniendo la respiración. «No puede ser cierto», susurró desconcertado. Bernardo movió la cabeza afirmativamente con lentitud. «Ella visitaba el refugio donde yo vivía con mi tío Gaspar. Venía cada martes por la tarde. Traía instrumentos, golosinas y nos enseñaba música. Era el momento más esperado de la semana». Los ojos del pequeño resplandecieron con el recuerdo. Enseñaba música con pasión, sabe, como si fuera lo más valioso del universo. Y siempre nos hablaba de su familia. ¿De Elena y de mí?, preguntó Alfonso con un nudo en la garganta. Bernardo asintió. Hablaba de su hija como si fuera un ser celestial. Decía que usted era un padre extraordinario, aunque su trabajo le consumiera mucho tiempo. A veces nos mostraba una fotografía que guardaba en su bolso. Estaba algo deteriorada, pero se les veía a los tres felices. Y contaba que esa melodía era exclusivamente de ustedes. Alfonso sintió que perdía el equilibrio. Recordaba perfectamente esa fotografía, capturada en la playa durante el ocaso con Adriana, luciendo un vestido largo y Elena sosteniendo una concha marina. Rememoró la risa melodiosa de Adriana al cantar. Esa canción jamás se la compartió con nadie. Murmuró casi inaudiblemente. Bernardo se llevó la mano al pecho. «A mí me la enseñó solo a mí». El pequeño prosiguió. «La última vez que la vi algo había cambiado. Mencionó que quizás no regresaría». Sus ojos reflejaban tristeza. Le pregunté el motivo y sonrió. No contestó. Simplemente me entregó la flauta y me enseñó la melodía. Bajó la vista acariciando suavemente el instrumento entre sus manos. Después nunca más regresó. Un día apareció en las noticias. Un accidente. Vi la fotografía. Era ella. Y era la misma niña de aquella foto que siempre llevaba. Me quedé paralizado. Pero entonces recordé aquella melodía. Era suya. Era de su familia. Y supe en mi corazón que debía interpretarla para ella. ¿Por qué?, murmuró Alfonso profundamente conmovido. Bernardo alzó sus ojos hacia él. «Porque ella me regaló esta melodía y ahora me toca devolverle ese regalo».
El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Alfonso batallaba contra sus emociones, contra la incertidumbre, contra el torrente de memorias que lo invadían. Todo cobraba sentido y paradójicamente parecía inverosímil. ¿Comprendes lo que acaba de suceder allí dentro?, preguntó con voz quebrada. Bernardo lo miró con determinación. Lo presencié, lo experimenté. Ella nos escuchó. La certeza del pequeño resultaba inexplicable y curiosamente tranquilizadora. Alfonso se aproximó con lágrimas asomando en sus ojos. «No eres un niño cualquiera, ¿verdad?». Bernardo esbozó una leve sonrisa sin pronunciar palabra. Simplemente estrechó la flauta contra su pecho, como si el instrumento tuviera alma. Durante un momento, Alfonso permaneció callado con la mirada perdida. Después inspiró profundamente. «¿Volverás mañana?». Bernardo asintió instantáneamente. Ella necesita seguir escuchando. Alfonso inclinó la cabeza reflexivo y susurró para sí. «Y yo también». Permanecieron allí inmóviles en el corredor como si el universo a su alrededor se hubiera desvanecido. El empresario acaudalado y el pequeño sin recursos. Conectados súbitamente por algo más poderoso que la casualidad. Alfonso aún dudaba si creer completamente, pero algo era innegable. Este niño había reencendido algo que él consideraba extinto desde hace tiempo: esperanza. En los días posteriores, la vida de Alfonso se transformó por primera vez desde la tragedia. Ya no enfrentaba solo aquella habitación sombría y callada. Cada mañana al cruzar las puertas del hospital, encontraba a Bernardo aguardando en la entrada sosteniendo firmemente su flauta como un diminuto guardián de promesas. Ninguno hablaba demasiado. No era necesario hablar. Existía una conexión silenciosa entre ellos, un vínculo nacido de la desesperación y fortalecido por la esperanza. Cada día puntualmente a las 10, Bernardo ingresaba a la habitación, tomaba asiento junto a la cama y comenzaba a interpretar la misma melodía. Invariablemente, la misma. Aquella melodía que solo ellos tres compartían. Alfonso desde su sillón habitual contemplaba cada sesión como si fuera una ceremonia sagrada. A diferencia de lo que había imaginado, no había nada espectacular, ningún elemento mágico, solo el sonido delicado y envolvente de la flauta, inundando el espacio mientras Elena yacía inmóvil, como una delicada figura de porcelana desconectada de la realidad. Sin embargo, algo había cambiado. Era como si el ambiente vibrara diferente, como si las notas penetraran espacios donde ningún medicamento podría alcanzar. Alfonso no encontraba palabras para describirlo, simplemente lo percibía. «¿Crees que puede oírnos?», susurró una mañana. Bernardo continuó tocando, respondiendo con voz suave pero segura. «Está escuchando desde el alma». Al tercer día sucedió. Fue algo casi imperceptible. Durante la melodía, Alfonso parpadeó con intensidad. Creyó ver un movimiento en el párpado derecho de Elena. Quizás un espasmo o un reflejo, pero diferente a cualquier cosa anterior. Se acercó al borde de la cama, observó el rostro tranquilo de su hija y sujetó su mano. Elena pronunció su nombre con voz temblorosa, como dudando si debía hacerlo. Ella permaneció en silencio, pero Alfonso percibió algo, una tensión casi imperceptible en sus dedos. Contuvo el aliento entre el temor y la ilusión, pero el movimiento no volvió. ¿Habrá sido real?, se preguntó. ¿O estoy viendo lo que deseo ver? En la quinta visita, mientras Bernardo interpretaba con los ojos cerrados, completamente sumergido en la música, Alfonso casi no percibió lo que estaba ocurriendo. Pero sus ojos, acostumbrados a observar cada detalle en su hija, lo captaron. Primero los párpados de Elena se contrajeron ligeramente. Luego un sutil temblor recorrió los músculos de su rostro. «¡Dios santo!», exclamó Alfonso, incorporándose bruscamente. El pequeño Bernardo continuaba su interpretación con dedos firmes, la melodía fluyendo imperturbable, como si el mundo se hubiera detenido. De repente, sin previo aviso, los labios de Elena se movieron. Fue apenas perceptible, un susurro imperceptible. Pero el corazón de Alfonso dio un vuelco en su pecho. Ella está intentando comunicarse. Alfonso se aproximó rápidamente hacia su hija. «Elena, mi niña, soy yo. Papá está contigo, cariño. Aquí estoy, mi pequeño ángel».
Los ojos del padre se inundaron de lágrimas. Y entonces, como si la vida emergiera desde las profundidades del sueño más profundo, Elena movió sus ojos bajo los párpados, lentamente como buscando el sendero de vuelta. Alfonso sintió que las fuerzas lo abandonaban. La melodía del niño parecía orquestar todo el momento, como una guía invisible, un llamado surgido de ese lugar mágico donde solo los niños todavía creen. Está volviendo, pensó mientras su corazón latía desbocado. Está regresando a mi lado. Y entonces finalmente sucedió. Con las últimas notas resonando, Elena abrió los ojos. Despacio, casi dubitativa, como quien despierta de un profundo letargo. Su mirada vagó por el techo momentáneamente. Después sus ojos temblorosos encontraron el rostro de su padre. Alfonso quedó paralizado. Solo atinó a desplomarse de rodillas junto a la cama con manos temblorosas y ojos anegados en lágrimas. Elena parpadeó suavemente y susurró con voz apenas audible, como una suave brisa. Mamá estaba cantando. Alfonso cubrió su boca con la mano, la garganta contraída por una emoción desbordante. Sollozó. Ya no cabían dudas. No era una reacción involuntaria. No era una ilusión. Era verdad. Había regresado. Los sollozos de Alfonso inundaron la habitación. Era un llanto liberador, purificador. Apoyó su frente sobre la mano de su hija, todavía incrédulo. Gracias, Dios mío, gracias, repetía incesantemente. Bernardo bajó su flauta con lágrimas en los ojos, pero permaneció en silencio. Se quedó inmóvil contemplando aquella escena como quien presencia un acto divino. En aquella fría habitación hospitalaria sucedió algo que escapaba a toda explicación científica. Una pequeña despertaba a la vida, un padre. Redescubría la esperanza. Y un niño olvidado por la sociedad devolvía sin saberlo la alegría a una familia destrozada. Los días posteriores al despertar de Elena parecían un milagro que se desenvolvía lentamente. Todavía frágil, con una voz apenas perceptible y movimientos restringidos, se recuperaba como quien aprende nuevamente a vivir. Sin embargo, sus ojos brillaban con una intensidad especial, un resplandor que había estado ausente durante semanas. Cada mañana, al ver a Bernardo cruzar el umbral con su flauta, el semblante de la pequeña se transformaba. Toca otra vez la canción de mamá, solicitaba con una sonrisa delicada, casi tímida. Y el pequeño, siempre puntual y gentil, complacía su petición. No solo interpretaba melodías, la observaba, la escuchaba, compartía bromas inocentes que provocaban sus primeras carcajadas en mucho tiempo. Era como si el destino los hubiera unido. Alfonso contemplaba todo con el corazón rebosante de emoción. Le resultaba complejo explicar incluso para sí mismo lo que sentía por aquel niño. Existía gratitud indudablemente, pero también había algo más profundo, un vínculo que crecía silenciosamente como una conexión invisible entre padre e hijo. Empezó a pedirle a Bernardo que se quedara más tiempo. A veces compartían un café en la cafetería del hospital. En otras ocasiones lo acompañaba a la librería del vestíbulo, donde el pequeño quedaba maravillado con los libros ilustrados. ¿Te gusta la lectura?, preguntó Alfonso una tarde. Bernardo contestó sin apartar la mirada de un libro de aventuras. Me encanta imaginar que puedo estar en cualquier lugar sin moverme del sitio. En ese entorno, algo extraordinario florecía. Elena, más comunicativa cada día, disfrutaba con las historias del niño. Él es mi hermano de la música, afirmaba convencida de sus palabras. Alfonso sonrió al escuchar aquello. Hermano de la música. Me gusta ese título. Y en ese momento algo se arraigó en su interior. Un impulso inexplicable de proteger a ese pequeño lo invadió, no solo por la ayuda brindada, sino porque Bernardo era la esencia misma de la pureza humana. Quizás más auténtico que muchos adultos que había conocido en su vida, pero como toda luz intensa, la oscuridad siempre acecha. Y ésta se manifestó sin previo aviso, envuelta en un manto de falsa amabilidad. Durante una tarde gris, mientras aguardaban el elevador del hospital, una figura masculina emergió en el corredor. Era un hombre corpulento, de estatura considerable, con una barba descuidada y un traje económico mal entallado. Su mirada transmitía algo perturbador, una determinación que generaba inquietud.
Al encontrarse con Bernardo junto a Alfonso, esbozó una sonrisa artificial. «Vaya, por fin te encuentro». El pequeño se paralizó. Su alegría se desvaneció como la bruma matinal. Alfonso percibió el cambio inmediatamente. El niño se encogió visiblemente. «¿Ustedes...?» Gaspar contestó el hombre ofreciendo su mano. «Soy su tío». Alfonso por instinto vaciló antes del saludo. Aquella presencia le provocaba desconfianza. Gaspar prosiguió. «Perdone la intromisión, señor. Alfonso, cierto, solo quería verificar el estado de Bernardo. Se ausentó del albergue hace días y me preocupé. Su cortesía sonaba forzada, artificial». Alfonso observó de reojo al niño, quien permanecía callado mirando al suelo. «Bernardo está bajo nuestro cuidado. Ha sido fundamental para la mejoría de mi hija». Gaspar sonrió, pero su mirada permaneció fría. «Por supuesto es un niño excepcional, pero necesita orientación». Familia. ¿Comprende? Mientras caminaban hacia el vestíbulo, Gaspar continuó su discurso, aparentando servicial interés. Relató anécdotas del albergue. Mencionó las dificultades de criar a un niño. Solo sugirió que el pequeño solía encariñarse con extraños. Todo sonaba sospechoso. La dulzura excesiva en sus palabras contrastaba con la frialdad de su mirada. Alfonso, vigilante, escuchaba en silencio. En su interior algo palpitaba. Desconfianza. Cuando Bernardo solicitó permiso para ir al baño y se alejó, Alfonso enfrentó al hombre con una mirada penetrante. «¿Por qué aparece precisamente ahora Gaspar?». Soltó una risa corta y forzada. «Me informaron hoy de su paradero. Me tranquiliza verlo con alguien como usted». Después de ese encuentro todo se transformó. Bernardo se volvió más reservado, más introvertido. Durante sus interpretaciones para Elena, mantenía su postura habitual, pero su mirada había cambiado. Alfonso lo percibió desde la primera noche. También observó cómo el niño esquivaba cualquier conversación sobre su tío. En su lugar desviaba el tema o respondía con una sonrisa agotada. En ese silencio implícito, Alfonso sentía crecer la inquietud. Algo andaba mal. La revelación llegó una tarde lluviosa. Alfonso esperaba en la cafetería del hospital mientras Bernardo y Elena permanecían en la habitación entretenidos con lápices de colores y papeles. La pequeña ya podía incorporarse apoyada en almohadas y sonreía con más naturalidad, aunque el cansancio aún la dominaba fácilmente. Alfonso los contemplaba desde lejos. A primera vista parecía una escena cotidiana, dos niños dibujando. Pero lo que descubrió, aunque fuera por un breve momento, le congeló la sangre en las venas. Cuando Bernardo extendió el brazo para tomar un lápiz, la manga de su suéter se deslizó hacia arriba, dejando al descubierto unas marcas violáceas delgadas y paralelas como rasguños curvados, que el tiempo no había logrado borrar completamente. No eran heridas recientes, y definitivamente no parecían accidentales. Esa imagen lo persiguió durante toda la tarde. Alfonso, intranquilo, deambulaba por el estacionamiento como alguien que intenta huir de una verdad perturbadora. Se sentía abrumado, como si algo estuviera sucediendo justo ante sus ojos, pero estuviera ciego ante ello. Al regresar a la habitación, encontró a Bernardo sentado de espaldas, contemplando por la ventana, sosteniendo su flauta. Elena dormía plácidamente. El pequeño ni siquiera se volteó al escuchar los pasos. Parecía distante, perdido, como si su mente vagara en otro lugar. Alfonso se detuvo tras él y murmuró suavemente, intentando no asustarlo. «¿Quién te hizo esas marcas en el brazo, Bernardo?». El niño permaneció en silencio. Durante varios segundos continuó mirando el metanfetamina, donde las gotas de lluvia formaban pequeños riachuelos. Alfonso se agachó, poniéndose a su nivel. «Hijo, no tienes que temerme. Solo quiero comprender». La palabra hijo se le escapó inconscientemente, pero no la rectificó. Bernardo cerró los ojos con la mandíbula temblorosa. «No fue nada, señor Alfonso. Me caí en una cerca vieja en el albergue». La respuesta sonó precipitada, ensayada, y eso fue lo más doloroso. «¿Puedes mirarme a los ojos y decirme eso de nuevo?», susurró el hombre.
Bernardo vaciló. Mucho. Y entonces, como si algo se quebrara en su interior, sus hombros se desplomaron y un sollozo escapó. Solo uno. Pero Alfonso supo que era la grieta. Después vinieron más. El niño cubrió su rostro con sus pequeñas manos, todo su cuerpo temblando. Alfonso se aproximó abrazándolo con suavidad, respetando su espacio pero también haciéndole sentir su presencia. Tranquilo, pequeño. Ya no hay necesidad de ocultar nada. Bernardo, con lágrimas contenidas, comenzó a narrar su historia despacio, como si cada palabra fuera una espina que le atravesara el alma. El tío Sea dice que me cuida, pero solo le importa el dinero que recibe el albergue por mí. La revelación surgió gradualmente entre silencios prolongados y lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Gaspar era sistemático en su crueldad. Los castigos llegaban cuando Bernardo cometía algún error, cuando hacía demasiadas preguntas, o simplemente cuando su presencia irritaba a Gaspar. A veces usaba el cinturón, otras veces sus propias manos. Pero lo que más lastimaba no eran los golpes, sino la sensación de abandono. Él insiste en que un niño como yo solo sirve para traer dinero al albergue. Que nadie querría a un niño sucio sin madre y sin esperanza. Esas palabras atravesaron el corazón de Alfonso como dagas afiladas. Te equivocas, Bernardo. Tu valor supera cualquier cosa que esos monstruos puedan comprender. Alfonso, conteniendo su ira, acarició suavemente el cabello del niño que seguía temblando. Jamás pensó escuchar semejante crueldad de la boca de un pequeño. Y aún así ahí estaba, un niño dulce, talentoso, con un alma hermosa, siendo destruido por un sistema despiadado. Bernardo alzó la vista con sus ojos enrojecidos. No lo dije antes porque temía marcharme. Este es el único lugar donde me he sentido persona. Alfonso lo estrechó con fuerza. Una mezcla de dolor e indignación ardía en su interior. No permitiría que esa oscuridad siguiera atormentando al pequeño. Nunca más. Desde el umbral, Elena observaba silenciosamente. Los sollozos la habían despertado, pero guardó silencio. Solo contempló el abrazo, la flauta sobre el regazo de Bernardo antes de regresar sigilosamente a la cama. En su interior algo ya lo presentía, y en el silencio que inundó la habitación tras la tormenta, Alfonso tomó una resolución inquebrantable, marcada en su alma como hierro candente. Bernardo no regresaría con ese hombre. Jamás. Al día siguiente, Alfonso llegó al hospital, con una expresión transformada. Sus ojos reflejaban algo diferente, una mezcla de determinación, urgencia, y una rabia contenida que bullía en su interior. Las palabras de Bernardo de la noche anterior seguían resonando en su mente como un eco incesante. Nadie quiere a un niño sucio. Esas palabras tan breves pero devastadoras habían alcanzado el punto más vulnerable del empresario. Ya no era simplemente gratitud lo que sentía por el pequeño. Ahora experimentaba una responsabilidad abrumadora, idéntica a la que sintió la primera vez que sostuvo a Elena entre sus brazos. Un amor protector que no admitía dudas ni vacilaciones. Su primera acción fue inmediata. Contactó a su abogado personal y solicitó con voz decidida la intervención de un trabajador social. Quiero todo en regla. Necesito conocer los derechos del niño y el procedimiento para retirar la custodia a un abusador. Al otro lado del teléfono, el abogado intentó cuestionar, pero Alfonso lo cortó. Haz lo necesario. Hoy mismo. Paralelamente, contactó al director técnico del albergue donde residía Bernardo. Requería documentación, expedientes, cualquier evidencia que demostrara la negligencia. Pero todo parecía estar oculto. Expedientes incompletos, informes de visitas claramente alterados. Cada nueva investigación revelaba más irregularidades. Mientras tanto, Gaspar parecía intuir los movimientos. Su actitud se transformó. Abandonó su papel de tío preocupado y comenzó a presentarse con una insistencia molesta. Aparecía en el hospital sin aviso, siempre con esa sonrisa forzada, constantemente indagando sobre Bernardo, sobre los planes de Alfonso, sobre posibles problemas. Solo busco el bienestar del niño, señor Alfonso. Es mi sangre, repetía golpeándose el pecho teatralmente.
pero sus ojos nunca respaldaban sus palabras, reflejaban una inquietud nerviosa como la de una bestia acorralada lista para atacar. Fue una tarde sombría bajo un cielo cubierto de nubes amenazantes, cuando todo se desmoronó. Alfonso volvía a su residencia después de un día agotador de gestiones y llamadas, cuando divisó una silueta inmóvil junto a la entrada de su mansión. Su pulso se aceleró antes de reconocer quién era. Era Gaspar. Su postura encorvada, las manos hundidas en los bolsillos, la mirada clavada en el pavimento. Al reconocerlo, Alfonso apresuró sus pasos con los puños cerrados. «¿Qué haces aquí?». La pregunta emergió cortante sin rodeos. Gaspar elevó la cabeza con lentitud, y por primera vez abandonó su falsa cordialidad. Su rostro carecía de máscaras, sus ojos gélidos afilados como navajas. «¿Piensas que te quedarás con él tan fácilmente?». Su voz era apenas audible, pero destilaba ponzoña. «Bernardo está bajo mi tutela legal. ¿Crees que tu dinero y tu fachada de bondad pueden burlar la ley?». Alfonso permaneció impasible. Avanzó un paso más. «Sé lo que le haces. Él me lo reveló, y no permitiré que vuelvas a aproximarte». Gaspar soltó una risa breve desprovista de alegría. «¿Te lo contó?». «Por supuesto, los niños adoran fabricar historias para captar atención». Hizo una pausa. «Pero escúchame atentamente, doctor. No renunciaré al niño. Hay demasiado en juego, cosas que ni siquiera imaginas». La sangre de Alfonso ardía. Se aproximó hasta enfrentarlo. «Has perdido, Gaspar. Serás denunciado. Y cuando eso suceda, no existirá lugar donde puedas ocultarte». El otro hombre entornó los ojos. La tensión entre ambos era densa como mercurio. Entonces Gaspar pronunció las palabras que helaron el ambiente. «No tienes idea de lo que puedo hacer». Alfonso se estremeció momentáneamente. Había una amenaza palpable. No era actuación. Era el tipo de advertencia que llevaba peso. Y en ese instante comprendió que el riesgo había trascendido lo emocional. Ahora era físico y tangible. Gaspar giró sobre sus talones y se dirigió hacia el portón con la parsimonia de quien ha dejado claro su mensaje. Alfonso permaneció inmóvil, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes. Una certeza se cristalizó en su mente. En su trayectoria profesional había confrontado a todo tipo de adversarios magnates, despiadados políticos, corruptos, hasta la médula rivales que no conocían límites. Pero ninguno se comparaba con la amenaza que este individuo encarnaba. Gaspar era mucho más que un simple oportunista. Era un depredador nato. Y ahora, al sentirse acorralado, mostraba su verdadera naturaleza. Y los depredadores, cuando se ven sin salida, no retroceden. Atacan. Esa misma noche, Alfonso convocó a su equipo de seguridad personal. Las instrucciones fueron precisas. Intensificar la vigilancia perimetral de la residencia. Instalar sistemas de videovigilancia en todos los accesos. Mantener alerta máxima. Protejan a mi hija y a Bernardo con sus vidas. No toleraré ningún descuido. Al ingresar al dormitorio de Elena, la escena lo conmovió. Ambos dormían plácidamente, ella con el rostro sereno sobre la almohada y él acurrucado en el sillón con la flauta aún entre sus dedos. Alfonso permaneció en el umbral contemplándolos con una mezcla de amor y preocupación. La tormenta se desató al atardecer con relámpagos que desgarraban el firmamento y vientos huracanados que silbaban entre la arboleda. Los ventanales de la mansión vibraban y la electricidad fluctuaba como presagiando una calamidad inminente. Alfonso deambulaba inquieto de estancia en estancia, inspeccionando cada rincón consciente de que la furia del temporal reflejaba la amenaza que se cernía sobre ellos. Elena descansaba en la habitación superior resguardada por tecnología de punta y personal de seguridad, discreto pero vigilante. Bernardo había salido ese día con una enfermera voluntaria para una breve excursión por el centro. Alfonso pensó que le vendría bien el paseo sin imaginar la vulnerabilidad que esto supondría. Poco después de las 9, mientras la lluvia arreciaba contra los cristales con violencia, una alarma interior se disparó. Alfonso oyó el estrépito penetrante que provenía de la planta baja, y por instinto se precipitó hacia el panel de seguridad en el corredor. La pantalla estaba completamente oscura, las cámaras habían sido desactivadas, y su corazón comenzó a latir desbocadamente.
Intentó usar su teléfono móvil para contactar al equipo, pero no había cobertura. No ahora, no murmuró mientras sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal. Subió las escaleras saltando los peldaños y entró precipitadamente en la habitación de su hija, asegurando la puerta desde dentro. Elena se despertó sobresaltada. «Papá, ¿qué sucede?». Él se arrodilló junto a su cama y susurró: «Mantente muy quieta. Papá está contigo». Desde abajo llegaban sonidos, pasos pesados y regulares, el crujido de madera siendo forzada. Alfonso se incorporó asegurando también la puerta que daba al pasillo. Se dirigió hacia el armario donde instintivamente buscó algo para defenderse. Pero entonces recordó que no disponía de nada, ningún arma, ningún objeto útil. Se sentía indefenso con el pecho oprimido y regresó junto a Elena. «Pase lo que pase, no salgas de tu escondite. ¿Me has entendido, cariño?». Ella asintió con los ojos dilatados por el terror. En el exterior el estruendo de cristales rompiéndose. Un trueno ahogó la voz que resonó desde la entrada. Alfonso da la cara. «Hablemos como hombres», era Gaspar. La puerta de la sala cedió con un estruendo. Alfonso escuchaba sus pisadas subiendo la escalera. Cada escalón gemía como una cuenta atrás. Los ojos de Elena se anegaron en lágrimas. «Papá, estoy asustada». Alfonso la estrechó entre sus brazos. «No permitiré que te toque, te lo juro». De repente la puerta de la habitación recibió un violento golpe desde fuera. Primero uno, luego otro, hasta que el picaporte giró. La cerradura aguantó. Pero ¿por cuánto tiempo Alfonso se posicionó frente a la puerta con el cuerpo en tensión, desarmado, sin más defensa que sus propios puños? «Márchate, Gaspar, he llamado a la policía». Mientes rugió desde el otro lado. La línea telefónica estaba muerta. Nadie vendría. En ese instante la tensión era tan densa que parecía que todo estallaría en cualquier momento. Elena se estremecía bajo las mantas. Alfonso luchaba por mantener la calma. Al otro lado de la puerta, Gaspar bramaba, golpeando con una violencia desmedida. De pronto todo quedó en silencio. Durante unos instantes, solo se escuchaba la tormenta. Alfonso permaneció inmóvil con su cuerpo presionado contra la puerta. Su corazón latía desbocadamente, sus ojos clavados en la cerradura. Un sonido metálico. El picaporte se movió nuevamente y un estruendo ensordecedor sacudió la habitación. La puerta cedió violentamente. Gaspar irrumpió empapado hasta los huesos con una mirada enloquecida y un objeto metálico en su mano. «Una palanca de hierro. Solo quiero el dinero». «Entrégamelo, y nadie resultará herido». No vaciló. Se lanzó contra Alfonso con salvajismo, estrellándolo contra la pared. El empresario intentó defenderse, pero fue derribado brutalmente. Elena soltó un grito desgarrador. Gaspar se volvió hacia ella, alzando la barra como quien amenaza a una presa indefensa. «Guarda silencio o serás la causa de su sufrimiento». Avanzó hacia la cama. Elena se encogió aterrorizada. Alfonso desde el suelo extendió su mano gritando: «¡No, aléjate de ella!». Pero Gaspar continuó y en ese momento de absoluta desesperación surgió un nuevo sonido. La puerta trasera se abrió repentinamente, pasos veloces resonaron por el pasillo, y de improviso Bernardo apareció en la habitación respirando agitadamente, empapado con mirada determinada. Alfonso gritó: «¡No, Bernardo, vete!». Pero el niño no retrocedió. Avanzó decidido y se interpuso entre Gaspar y Elena, extendiendo sus brazos protectoramente. «No la tocarás, no te lo permitiré». La escena era desgarradora, un niño vulnerable, enfrentando a un adulto armado y descontrolado. Gaspar se paralizó momentáneamente, sorprendido. «¡Apártate, mocoso!», gruñó amenazante. «No», exclamó Bernardo inquebrantable, «aquí no lastimarás a nadie». Ese momento de vacilación fue todo lo que Alfonso necesitaba. Cuando Gaspar titubeó con la barra, Alfonso aprovechó para abalanzarse sobre él. Ambos se desplomaron al suelo forcejeando entre alaridos y el estruendo de objetos haciéndose añicos. Alfonso recibió un impacto brutal en la mandíbula, pero contraatacó con una rodillada certera. Gaspar intentó desesperadamente alcanzar la barra metálica, pero Alfonso lo neutralizó con un golpe preciso en el hombro.
En ese instante el sonido de sirenas comenzó a inundar el ambiente cada vez más intenso. Las autoridades finalmente arribaron. Los oficiales irrumpieron con armas en alto vociferando órdenes. Gaspar fue reducido y esposado en cuestión de segundos, mientras profería amenazas incoherentes. Elena sollozaba desconsoladamente, Bernardo temblaba, pero no soltaba su mano. Alfonso, empapado en sudor y malherido en un rincón, solo podía observarlos. Y entonces rompió en un llanto incontenible. La tormenta persistía en el exterior, pero dentro, por primera vez, en lo que parecía una eternidad, se respiraba alivio. El amanecer llegó envuelto en una quietud absoluta, un silencio distinto al anterior. Ya no era ese silencio aterrador. Era la calma que sucede a la tempestad cuando el mundo intenta procesar lo acontecido. La residencia bullía de actividad repleta de policías, asistentes sociales y personal jurídico. Pero Alfonso permanecía ajeno a todo ese movimiento. Solo podía concentrarse en dos cosas: su hija viva y segura en su habitación, y Bernardo sentado al borde del sofá, con la mirada perdida como intentando asimilar los eventos recientes. No lloraba ni sonreía, simplemente esperaba, como si estuviera resignado a no pertenecer. Alfonso ingresó a la sala con pasos lentos en silencio. Llevaba un parche en la ceja y el cuerpo maltrecho, pero nada de eso parecía relevante. Se sentó junto al niño compartiendo un momento de silencio. Bernardo, sin levantar la vista, murmuró: «¿Me devolverán al orfanato?». La pregunta atravesó el aire como una daga. Alfonso permaneció en silencio unos instantes, luchando por contener las lágrimas. «No, Bernardo, nadie te enviará a ninguna parte. Ahora estás en tu hogar». El pequeño giró su rostro lentamente, intentando comprender si aquello era verdadero. «Pero no pertenezco a tu familia». «Es cierto», contestó Alfonso con voz serena. «No eres mi hijo biológico. Sin embargo, eso carece de importancia». Esa tarde Alfonso congregó a todos en su despacho, desde abogados hasta trabajadores sociales, incluyendo a la enfermera voluntaria que había estado acompañando a Bernardo. Sobre el escritorio se acumulaban documentos, solicitudes y papeles que requerían firmas. Se incorporó apoyando sus manos sobre la mesa y pronunció con voz clara, para que todos pudieran escuchar: «Este niño salvó la vida de mi hija, protegió mi hogar, me salvó a mí mismo». Se volvió hacia Bernardo. «No busco adoptarlo por compasión, ni por agradecimiento. Deseo hacerlo porque ya es parte de nuestra familia, porque amo a este niño y porque merece tener un verdadero hogar». Silencio absoluto. Solo se percibía el sonido de una pluma deslizándose fuera de un bolsillo. Bernardo permaneció estático por unos momentos, su cuerpo encogido, como si aún esperara un golpe que nunca llegaría. Fue hasta que Alfonso se arrodilló ante él con lágrimas en los ojos y la voz quebrada que todas las barreras se desmoronaron. «¿Quieres ser mi hijo, Bernardo?». El pequeño intentó responder, pero las palabras no salieron. Las lágrimas comenzaron a brotar antes de que pudiera articular palabra alguna. Simplemente se lanzó a los brazos de Alfonso, en un abrazo desesperado profundo, que parecía contener todo el dolor, el miedo y la soledad de una vida entera. Sí quiero», susurró entre sollozos. En la cocina, Elena observaba todo por la rendija de la puerta, con una sonrisa dulce y ojos brillantes. Cuando Bernardo la vio aún con los ojos enrojecidos, ella corrió hacia él y lo envolvió en sus brazos. «Ahora sí somos hermanos de verdad». Noel rió por primera vez desde aquella noche del ataque. Hermanos unidos por la melodía y el destino. Alfonso los estrechó contra su pecho a los tres juntos, formando un vínculo inquebrantable. Aunque no compartían la misma sangre, estaban unidos por algo más profundo: el sufrimiento compartido, el amor incondicional y la música, lazos que perdurarían eternamente. En las semanas posteriores, los trámites legales avanzaron con una velocidad inesperada. El expediente de maltrato, las declaraciones de testigos, las evidencias presentadas, todo jugaba a su favor, especialmente la determinación firme de Alfonso y el anhelo genuino de Bernardo por permanecer allí. La antigua mansión, antes sumida en el silencio y poblada de recuerdos dolorosos, comenzaba a respirar nueva vida.
Las carcajadas inundaban los corredores, los ventanales permanecían descubiertos. El viento circulaba libremente y en medio de toda esta transformación, un hombre renovado, un niño rescatado y otro que decidió ser salvador. Conformaban una familia que surgía no por casualidad, sino por elección. Esa misma noche, después de compartir la cena en la terraza, los tres se reunieron bajo el firmamento recién lavado por la lluvia. Elena miró a Bernardo y confesó: si no hubieras interpretado aquella melodía, quizás papá jamás habría vuelto a sonreír. Bernardo con modestia respondió: la canción de tu madre me enseñó a encontrar un hogar que nunca antes tuve. Alfonso los abrazó con fuerza y contemplando las estrellas reflexionó: quizás no elegimos cómo comienzan las historias, pero sí podemos decidir cómo reescribirlas. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal para más historias similares. Dale like para apoyarnos y activa las notificaciones para estar al día. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video.